Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Eh, Mi nombre es Carlos Duarte y agradezco la invitación a ser parte de este grupo de amigos que busca poner un poco uh, al día y conversar un poco acerca de lo que nos apasiona, que es la reproducción asistida. En este caso, al Grupo Almera, agradezco la invitación. Y bueno, hoy día les voy a hablar un poquito sobre los métodos de selección espermática, una puesta al día que en realidad para los que nos dedicamos al laboratorio específicamente, pues sabemos que tenemos dos herramientas muy importantes bajo nuestro brazo, bajo nuestras manos, que es la selección de espermatozoides por el método de swing-up o por el método de gradiente, que a pesar del tiempo transcurrido, creo que en nuestra experiencia es lo que más nos ayuda a seleccionar espermatozoides. Trataré rápidamente de revisar algunas técnicas, eh, no necesariamente de uso muy rutinario dentro del laboratorio, pues algunas por su costo son muy elevadas o sus resultados no son tan significativos como otros, de tal manera que durante estos 20 minutos que nos restan podríamos darle una revisión a estas técnicas y bueno, tomar nuestras decisiones y dependiendo a nuestro laboratorio y a los equipos y a nuestra disposición poder elegir la mejor técnica para seleccionar al mejor espermatozoide que nos garantice un óvulo fecundado correctamente y un niño creciendo y corriendo en casa. Bueno, como todo el mundo maneja, más o menos el 40% de problemas de fertilidad en el área masculina está dedicada al área masculina. Eh, y sabemos pues que naturalmente el tracto femenino es el que se encarga de seleccionar el mejor espermatozoide. Esto es una selección natural. Nosotros dentro de nuestro laboratorio lo que vamos a hacer es una selección artificial. Y esta selección artificial lo que va a buscar es tratar de hacernos como este tracto femenino y seleccionar el mejor espermatozoide para que le demos las mayores probabilidades a los casos que vamos a tratar. Gracias a los avances tecnológicos que han venido desarrollando en estos 40 años y más, podemos hoy en día obtener un espermatozoide que de repente naturalmente no iba a ser seleccionado, pues porque no se movía bien, o porque estaba detenido, o porque tenía alguna malformación pequeña. Y este espermatozoide que nosotros podemos seleccionar en el laboratorio es capaz, gracias a estas técnicas, de generar un embarazo y generar vida. Entonces, nuestra tarea de dedicación está en perfeccionar estas técnicas de tal manera que estos espermatozoides de peor calidad, que naturalmente no iban a tener una competencia, hoy la puedan tener y sean la respuesta a aquellos pacientes que no la tienen. Entonces, manejamos que la espermatogénesis es el proceso por el cual los espermatozoides, las espermátidas, se convierten en espermatozoides. Entonces, una célula redondeada, sin flagelo, donde tiene su ADN muy fuertemente compactado y seguro, se va a transformar en un espermatozoide con flagelo. Esta morfología le da una hidrodinámica especial para el movimiento, de tal manera que la célula va a poder transportar el ADN hacia el exterior y de esa manera va a poder fecundar y transmitir vida. Sabemos que en este proceso de espermatogénesis, pues el 75% de espermatozoides sufren apoptosis antes de ser eyaculados, antes de ser madurados. Y en los últimos tiempos, los últimos 10 años, se ha comenzado a hablar mucho de lo que es el índice de fragmentación, que hoy por hoy lo estamos tomando bastante en cuenta en los laboratorios. Con un poco de historia, más o menos desde el año 1977, como lo muestra esta gráfica, en adelante, se han ido perfeccionando varios test en los que hemos tratado de identificar al mejor espermatozoide. Así tenemos pues el test de penetración del ovocito de espermatozoide en óvulo de hámster. Luego hemos pasado a los test de Misona, a los test de reacción de la cromatina, etcétera y etcétera. Y todas esas técnicas lo que han buscado pues es seleccionar, pero no necesariamente han sido muy adecuadas, era lo que teníamos en ese momento. Y hoy por hoy, pues sabemos que a pesar de todo esto, tenemos una serie de procedimientos que, digamos, son un poco mejor y un poco peor en algunos casos,
Y ya depende de cada uno y de nuestras condiciones en el laboratorio para poder elegir el procedimiento que mejor se adapte a cada uno de los procesos de fertilidad. Entonces, primero tenemos que partir pues de un espermatograma básico en donde vamos a poder tener un diagnóstico objetivo de cómo se encuentra esa muestra espermática, de cómo se encuentra el número de espermatozoides, de cuántos espermatozoides morfológicamente normales hay, etc. Entonces, dependiendo de estos parámetros, es que nosotros vamos a ser capaces de elegir un procedimiento. Entonces, vamos a tener aquellos procedimientos que se basan en la morfología del espermatozoide. Entonces, ya Bartók, por el año 2020, comenzó a trabajar mucho con los test de la EMSON, en donde tratábamos de observar con maximizaciones oculares de 6.000 aumentos. En algunos casos, me acuerdo cuando nosotros incorporamos esto al laboratorio hace varios años, teníamos, dependiendo cuando utilizábamos los filtros y los objetivos de video, podríamos hacer un aumento hasta de 7.000 o 8.000 X cada imagen. De tal manera que nosotros podíamos observar las organelas, las vacuolas que estaban dentro de los espermatozoides. Esta técnica del IMSI modificado, entonces se comenzaba a utilizar para aquellos casos donde teníamos teratospermias severas, donde teníamos fallos de ICSI, donde teníamos fallos de implantación, abortos a repetición. Pero poner un sistema de IMSI era el problema. Teníamos que comprar un microscopio nuevo, me acuerdo que tuvimos que comprar un microscopio nuevo, adaptarle una óptica distinta, adaptarle un sistema distinto, de tal manera que costaba pues una casa mirando la playa, era comprar uno de estos equipos. Esto hizo pues que esta técnica no fuera muy utilizada en los laboratorios rutinariamente. Además que pues el tiempo operario era bastante, porque había que magnificar y ver espermatozoide por espermatozoide, tratando de buscar las vacuolas y tratando de seleccionar el que mejor morfología tenía. Entonces, no ha sido un tema de mucho uso dentro del laboratorio. Hay otros métodos que salieron, como el método basado en la biorefringencia, que en realidad va a trabajar con unos haces de luz que va a observar el espermatozoide una refringencia diferente. Entonces, vamos a ver que en los espermatozoides que están normales, donde no ha habido una reacción acrosómica, vamos a tener una refringencia en toda la cabeza, ¿no? Mientras que en aquellos que han tenido la reacción acrosómica se va a observar en la mitad solamente de la cabeza. Esto hace pues que nosotros podamos seleccionar los espermatozoides para poder hacer la implantación. Entonces se conoce que los espermatozoides que tienen mejor tasa de implantación son aquellos que ya presentaban la reacción acrosómica, es decir, que se veía la mitad del espermatozoide sin esta refringencia. Este método, al igual que el IMSI, es un método bastante costoso, por lo tanto, no ha sido incorporado dentro de las rutinas de los laboratorios. Luego tenemos aquellas técnicas que se basan en la madurez del espermatozoide. Básicamente, la técnica del potencial Z es una técnica que a mí particularmente me gusta y en nuestro laboratorio he tomado bastante tiempo en perfeccionarla, e investigarla y ponerlo a punto. Es una técnica que ya tiene bastante tiempo, que se basa en las cargas eléctricas de los espermatozoides y el efecto triboeléctrico que tienen los materiales. Y está descrito, y Nash describía en el año 2016, que los espermatozoides que son seleccionados por esta técnica van a tener un mayor nivel de motilidad, una mejor activación, su ADN va a estar mejor compactado, mejor empaquetado, y vamos a tener una reducción de la fragmentación del ADN. Esto lo pudimos revisar en el artículo que trabajamos y la investigación que tuvo a bien ganar un premio con la Red Latinoamericana en el año 2017, en donde pudimos observar que la técnica del potencial Z reducía bastante las tasas de fragmentación del ADN, haciendo que muestras que tenían complicaciones a este nivel se comportaran como muestras normales. Posteriormente, uno de los problemas que vemos bastante, o en la literatura que habla del potencial Z, es que no teníamos un número de espermatozoides adecuados para hacer el procedimiento. Es decir, que de repente no podíamos hacer una inseminación, que de repente no podíamos hacer un IVF, que solamente se utilizaba para ICSI.
En nuestra experiencia, nosotros actualmente podemos utilizar estos procedimientos tanto para inseminaciones como para procedimientos de alta complejidad. Es muy fácil dentro del laboratorio, consiste simplemente en colocarlos después en unos guantes, frotar el tubo, hacerles unos giros a los tubos y los espermatozoides que han sido previamente seleccionados por una gradiente de densidad, pues se pegan a las paredes del plástico y de esta manera luego podemos retirarlos y seleccionar los espermatozoides. Estos espermatozoides que se adhieren son los que vamos a utilizar y son los que tienen menores probabilidades de tener alteraciones a nivel de fragmentación del ADN, con mejores condiciones del ADN cromosomal. Otra técnica que se utiliza son los microfluidos. Son cámaras especiales, vienen en varias presentaciones, va a depender de la marca que queramos utilizar. Entonces, esta técnica lo que nos va a dar, es una lámina, es un chip, donde vamos a colocar una gota del semen que estamos preparando y los espermatozoides van a migrar a través de unos canales, unos microtúbulos que van a ser capaces de permitir que aquellos espermatozoides que se mueven bien puedan transitar y puedan ser seleccionados. Luego son depositados en un recipiente final en donde son retirados para su uso. Entonces, vamos a tener muchos tipos ahorita en el mercado. Y ahora lo que se está trabajando bastante es adicionarle a estos sistemas, a estos chips especiales, se les está adicionando quimioatrayentes, es decir, sustancias adicionales que lo que van a hacer es mejorar la selección de los espermatozoides. Por ejemplo, se ha trabajado colocando en los chips células del cúmulo y se ha demostrado que ha podido captarse mejor cantidad de espermatozoides móviles. Hay un estudio de Ferraz que ha trabajado en óvulos de bovino y lo que ha colocado son células del oviducto dentro de estos chips. Y ha demostrado que los embriones que se han formado a través de estos espermatozoides seleccionados son son bastante comparables con aquellos que se forman en el laboratorio naturalmente con las mismas indicaciones de problemas cromosómicos. Por lo tanto, son caminos que se están comenzando a transitar. Se están buscando células, se están buscando sustancias que permitan que los espermatozoides se capten más rápido. Entonces, este es un camino que se está desarrollando bastante y creo que en el futuro cercano vamos a tener algunas novedades mayores acerca del uso de los chips de microfluidos. Antes de pasar a la técnica del ácido hialurónico, también hay que hacer una mención a los chips de onda sonora. Hoy por hoy también se está trabajando mucho en lo que es selección de espermatozoides a través de ondas sonoras. Y estos chips en donde se transporta ondas hace que en una determinada longitud de onda el espermatozoide móvil y hábil sea separado de la muestra inicial. Entonces, todavía está en revisión, no tenemos mucha información totalmente comprobada, por eso es que no lo he puesto en esta presentación un poco más profundamente. El test del ácido hialurónico ya es un test bastante conocido y permite, pues, seleccionar espermatozoides. Esto es solamente aplicable a los procedimientos de ICSI. Entonces, lo que se conoce comercialmente es la técnica del PIXI. Es una placa, como conocemos, que ha sido patentada por Origio, en donde tiene ácido hialurónico y donde colocamos la muestra espermática procesada previamente, de tal manera que los espermatozoides van a migrar y se van a pegar hacia las bandas de ácido hialurónico que están en la placa. Bajo el microscopio, entonces, el biólogo va
tomar esos espermatozoides que están pegados en el ácido hialurónico y va a poder utilizarlos para hacer ICSI. Por lo tanto, esta no es una técnica que se pueda utilizar para espermatozoides que necesitamos para una inseminación o para un IVF, que creo que debería ser nuestra primera opción dentro del laboratorio. Otra técnica que tenemos de selección espermática es aquella que busca la apoptosis en los espermatozoides. Esto es gracias al sistema de los MACS, de las columnas de anexina, en donde la muestra espermática es filtrada a través de unas microesferas magnéticas que tienen pegadas una sustancia que se llama anexina. Entonces, lo que va a suceder es que los espermatozoides que tienen daño apoptótico se van a fusionar a esta anexina, a estas partículas, y van a migrar solamente los espermatozoides que están correctamente sin material de apoptosis. Entonces, al final, vamos a tener una concentración de espermatozoides menor, por esto que esta es una técnica que tampoco está recomendada para casos donde tenemos oligospermias. Entonces, no se puede utilizar de repente para hacer una inseminación o para hacer un procedimiento de IVF. Estaría también enfocado a lo que serían los procedimientos de ICSI. Ahora, en cuanto al costo, no es tan costosa. En cuanto a su implementación dentro del laboratorio, es de fácil uso. Hay que comprar simplemente el sistema de magnetos y estar cambiándolos continuamente cada muestra. Después, no es una técnica que genere mayor complicación. Demora un poco de tiempo. Entonces, pero es una alternativa bastante interesante también. También tenemos descrito lo que es la selección por citometría de flujo, donde conocemos que se colocan fluorócromos que se van a ser leídos por el citómetro, ¿no? Y vamos a poder separar espermatozoides vivos de los muertos y de espermatozoides de sexo diferente, ¿no? Pero este sistema sí es mucho más complicado incorporarlo a los laboratorios, pues el costo de un citómetro de flujo es bastante elevado. Entonces, para la rutina de nuestros laboratorios, al menos en la realidad de Perú, no es una técnica adecuada para nosotros, ¿no? La pongo simplemente para saber que se utiliza y que, sobre todo para investigación. Lo que utilizamos constantemente dentro de nuestro laboratorio, pues son los métodos de migración. Y en los métodos de migración, básicamente vamos a utilizar el swing up y las gradientes de densidad. Son las técnicas gold estándar en el laboratorio, son las de mayor uso. Todos los biólogos sabemos que estas técnicas, a pesar que son tan simples, donde solamente basamos en el movimiento de los espermatozoides, pues mejoramos grandemente el resultado final. Si bien es cierto, no vamos a tener un filtro tan amplio en lo que se refiere a mejoras en el ADN o de repente mejoras en la fragmentación, sabemos que estas técnicas son muy buenas a la hora de seleccionar espermatozoides y sirven para todo y tienen sus diferencias, ¿no? O sea, en el swing up podemos hacer el sweep down con muestra lavada, con muestra entera. En las gradientes podemos utilizar una gradiente, 2 gradientes, 3 gradientes, hacer múltiples lavados. Es decir, es una técnica que ayuda mucho en la selección espermática, inclusive está descrita también para lo que son la separación de espermatozoides por gametos sexuales, o de repente lo que son los lavados para muestras con HIV, entonces, o alguna muestra que hay que lavar. Entonces, yo creo que estas dos técnicas son las más recomendadas y las que usamos en todos nuestros laboratorios, de bajo costo y muy rápidas. Son técnicas que, como sabemos, en media hora podemos tener una muestra ya para ser utilizada en el laboratorio. Otras técnicas puede ser la prueba del test hiposmótico, que básicamente la vamos a utilizar en espermatozoides inmóviles. Entonces los espermatozoides se colocan en un medio hiposmótico y sus colas se van a hinchar. Entonces esto permite que podamos seleccionar un espermatozoide inmóvil o de repente de biopsia testicular o de una muestra totalmente actinospermica.
Y con este test podemos seleccionar espermatozoides vivos, ¿no? Fácilmente identificables. Para los que tienen láser, pueden utilizar el láser para mover espermatozoides inmóviles. Esto también está recomendado en estos casos, en las muestras donde que no tenemos movilidad o que vienen del testículo o de congelación o una descongelación, se le puede dar un toque de láser, con el láser y hace que los flagelos se puedan mover, se puedan hinchar y de esa manera podemos manejarlo. Y bueno, todas estas técnicas, creo yo, que son bastante interesantes. No hay mayores novedades en cuanto a lo que podemos utilizar dentro del laboratorio. Creo que con las técnicas, específicamente la técnica de gradiente, solucionamos mucho el trabajo dentro del laboratorio y han demostrado a lo largo del tiempo que son una herramienta súper importante. Si a eso le agregamos, en nuestro caso, el potencial Z, o de repente en otros casos los MAX, o de repente en otros casos el PIXI, entonces podríamos estar generando mayores ventajas y beneficios a nuestros pacientes. En una revisión que hicimos años atrás, pudimos ver que si nosotros trabajábamos potencial Z con gradiente, era mucho mejor comparativamente hablando que si lo hiciéramos con PIXI o que si lo hiciéramos con MAX. Esas son técnicas baratas que pueden ser utilizadas dentro del laboratorio, pero fundamentalmente, y creo que aquí, y con esto termino, nada de estas técnicas, por más adelantadas que estén, por más que tengamos los microfluidos, con los nuevos sistemas, con las grandes computadoras, con los grandes microscopios, yo creo que el principal valor y el principal foco hay que ponerle al biólogo, al operario, que está representado por esta pequeña caricatura. Este personaje que trabaja abnegadamente dentro del laboratorio, feliz y contento, porque es una pasión, igual que en cada una de las ramas que aquí con las que trabajamos. Yo creo que hay que invertir en el biólogo. Un biólogo bien capacitado, un biólogo bien adiestrado, es un biólogo que puede poner en práctica y bien cualquiera de estas técnicas que hemos descrito el día de hoy y por lo tanto va a poder tener un mejor resultado. De nada nos sirve la mejor técnica, de nada nos sirve la mejor microscopio y computadora si la persona que va a hacer uso de él no está capacitado adecuadamente. Entonces creo que es lo que tenemos que enfocarnos. Gracias a todos ustedes por escucharme, gracias por la invitación. Hoy día espero que tengan un gran día y bueno, a sus órdenes, muchas gracias. Y disculpen el nerviosismo, pero es la primera vez que hago una presentación grabada. Muchísimas gracias a todos. Buenos días.